tenemos la suerte y la satisfacción de tener entre nosotros al profesor Christensen. El profesor Christensen viene de Dinamarca, él trabaja en el Instituto Nacional de Salud Laboral en Copenhague. Esto vendría a ser algo así como el equivalente a nuestro Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Y bueno, desde el Instituto Nacional de Salud Laboral ha llevado a cabo durante muchos años un trabajo fundamental a nivel internacional en lo que es el estudio y la evaluación de los riesgos psicosociales. Eres la persona que desarrolló y que sigue desarrollando y utilizando el cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales de Copenhague, en el que se basa el que todos conocéis el cuestionario el ISTAS 21 y el método ISTAS 21. Y bueno, aparte de haber puesto a disposición de todos nosotros esta herramienta principal que nos ayuda a demostrar que los riesgos psicosociales son perfectamente medibles. Escuchamos con mucha frecuencia que es muy difícil de medir, que no se puede evaluar, etcétera. Si no podemos medir y evaluar, tampoco tenemos las herramientas para intervenir sobre ellos. Bueno, pues podemos medirlos, podemos cuantificarlos en intensidad y duración, igual que cualquier otro tipo de exposición o de riesgos laborales de cualquier origen. Y además el profesor Christensen ha estado investigando durante mucho tiempo los efectos de estos riesgos psicosociales sobre la salud, que desde luego algunos, también se han mencionado antes, ¿no? Bajas laborales, problemas de salud mental, de bienestar, etcétera, pero que van mucho más allá, que se relacionan con, como ha investigado el profesor, con problemas reproductivos, con problemas cardiovasculares, con problemas de conflicto entre la vida laboral y la vida extralaboral, con desigualdades sociales. Y por tanto son riesgos que encontramos en la base no solo de una gran parte de los problemas de salud laboral, sino de los problemas de salud pública que afectan a toda la población. Yo, sin más preámbulos, dejo la palabra al profesor Christensen, que es el experto en estos temas. Nos va a hablar sobre riesgos psicosociales y salud. Muy bien, muchas gracias, señora Presidente, estimados colegas. Dar las gracias a los organizadores por invitarme a venir aquí. He seguido el trabajo de ISTAS durante algunos años y estoy muy impresionado por la labor que han realizado aquí en Barcelona. Es de lo mejor que se ha hecho en cualquier país en este ámbito, y gracias a un seminario reciente en Copenhague sé que muchos investigadores están muy impresionados por la labor que se realiza aquí en Barcelona. Es decir, son uno de los centros pioneros en este ámbito. Yo he estado trabajando en factores psicosociales durante los últimos 30 años y, como ven, pues estoy peinando canas y tampoco tengo tanto pelo como antes. Y muy pronto me voy a jubilar como profesor. Es decir, tal vez esta sea mi última ponencia internacional y no puedo pensar en un lugar mejor que este de aquí. En el futuro tendré más tiempo para mis nietos y este tipo de cosas. La próxima vez, cuando inviten a un profesor de Dinamarca, vendrá alguien más guapo, más joven, incluso pueda venir una mujer, ya veremos. El enfoque principal de mi ponencia es la investigación. Yo soy investigador y el propósito de mi ponencia es convencerles, si no lo están aún, de que hay una prueba sólida científica para trabajar dura y seriamente con factores psicosociales. Es decir, espero, si no están convencidos ya, que de aquí en unos 45 minutos estarán más convencidos. Ese es mi propósito y espero alcanzarlo. Cuando nos ocupamos de los factores psicosociales en el trabajo, espero que las diapositivas sean correctas, han sido traducidas, no entiendo español. Y espero, supongo que tendrán el mismo significado de lo que yo digo, si no se
confundirán, espero que también que la sincronización entre lo que yo digo y las diapositivas sea la correcta, para que no haya confusión. Aquí vemos un poco la perspectiva a vista de pájaro de los aspectos psicosociales en el lugar de trabajo. Hay tres áreas principales. Por una parte tenemos los problemas tradicionales, luego el trabajo en servicios humanos y luego el trabajo sin límites. El punto principal aquí es que estos tres tipos diferentes de trabajo representan diferentes problemas psicosociales, hay diferentes desafíos y también tienen que contar diferentes soluciones. Los problemas tradicionales se conocen en el ámbito de del trabajo industrial, líneas de montaje o el trabajo a destajo, luego los conductores de autobús, servicios de limpieza. Luego hay nuevos ejemplos de este tipo de trabajo en las centralitas telefónicas. Los problemas de trabajo en servicios humanos se ven en el sector público o semipúblico, educación y sanidad en los hospitales y demás. Aquí vemos problemas en conexión de la labor emocional y el fenómeno de quemarse en el trabajo. El trabajo sin límites se expande rápidamente en estos últimos años. Este tipo de trabajo aumenta porque se utilizan los teléfonos móviles, los ordenadores, el correo electrónico, es decir, la gente puede trabajar en cualquier momento, en cualquier lugar. Tenemos dos modelos principales en la investigación psicosocial, como algunos ven, el modelo demanda-control de tensión laboral y el de esfuerzo recompensa. Carastic desarrolló el primer modelo en Estados Unidos y en Suecia. El segundo modelo fue desarrollado por Johannes Stiglitz, un sociólogo alemán. Quisiera mostrar algunas diapositivas que ilustren estos dos modelos. Este es un estudio que refleja los resultados de una encuesta entre 800 trabajadores con seguimiento de 26 años. Aquí se utilizaron ambos modelos, el de tensión laboral a la izquierda y el modelo esfuerzo-recompensa a la derecha. El tema del estudio era la relación entre condiciones negativas de trabajo y la mortalidad por enfermedades cardíacas. En tensión laboral, exigencia y poca autonomía, poco control del trabajo. Estos trabajadores tenían un riesgo el doble de alto que el grupo de control. Y luego a la gente que tenía un alto esfuerzo en poca recompensa tenía un aumento de riesgo en 2,42. La recompensa puede ser el salario, el reconocimiento, una evaluación positiva o la posibilidad de hacer carrera. Es decir, hay diferentes tipos de recompensa en el trabajo. El punto importante es que si la demanda es demasiado alta y los esfuerzos son demasiado elevados en relación con la recompensa que uno obtiene, pues esto significa un riesgo para la salud. Es decir, un estudio muy convincente de Finlandia. Y aquí vemos los resultados de un estudio reciente realizado en Bélgica. Aquí se hablaba de tensión laboral, alta exigencia, poco control, poca autonomía. En verde vemos el riesgo de la gente que tenía tensión laboral alta al principio, al final del periodo. Es decir, tensión laboral durante largos periodos. 3 veces más síntomas depresivos entre hombres y mujeres. Los que no tenían exposición al principio del periodo, pero al final sí, tenemos una duplicación mostrado en la barra gris y luego en rojo los que no tenían estos riesgos. La depresión es una enfermedad bastante extendida entre el hombre moderno en todos los países. Es una causa para el ausentismo, prejubilación y el abuso de medicamentos, y también es razón para el suicidio, como decía el conseller catalán.
es importante para la salud mental de los trabajadores. El propósito de introducción era decir que los factores psicosociales no solo son factores blandos, sino que llevan a enfermedades serias y aumentan la mortalidad. Y tenemos buenos modelos para describir estos factores. Eso significa que también podemos realizar labor de prevención. El siguiente tema es el de los cambios en el lugar del trabajo. En todo el mundo vemos cambios dramáticos, la reducción, la externalización, la privatización, el trabajo temporal, la falta de seguridad en el empleo. Y eso es un tremendo desafío y también un potencial de riesgo para la salud de los trabajadores. Hay un estudio interesante en Noruega. Es algo que nunca ocurrió. Realmente aquí se midió el pulso y la tensión arterial de los trabajadores durante muchos años y de repente se vio que la tensión arterial de los trabajadores subió repentinamente. La sístole aumentó de 129 a 143 y la dístole de 85 a 91. Eso fue dramático y el riesgo de infarto de miocardio subió un 30-40%. Los médicos no supieron muy bien cómo interpretar esto hasta que hablaron con los trabajadores. Había habido rumores en el 84-85 sobre el cierre de la empresa y estos rumores provocaron una gran incertidumbre en los trabajadores. Por lo tanto, subió la tensión arterial. Imagínense cuántas empresas, cuántas fábricas en todo el mundo están en esta situación, en cuántos lugares hay rumores del cierre de la empresa. Si esto, se multiplica, pues ya se pueden imaginar cuál es el problema de salud laboral y mental debido a los cierres y la reducción de las empresas. Esto es un estudio danés llevado a cabo por Lars Iversen, uno de mis colegas, y esto se refería a un cierre real de una empresa, un astillero. Ahí se hicieron mediciones antes, durante y después del cierre. Esto se trataba de la admisión en hospitales y se comparó con trabajadores de otro astillero. Antes del cierre, las admisiones totales por enfermedades cardiovasculares en los hospitales era de un 0,80 en comparación al grupo de control. Durante el cierre se movían los mismos niveles y después del cierre era un 1,60. Es decir, se duplicó el riesgo. Y este estudio muestra que estos procesos pueden afectar la salud de los oficinistas. Aquí vemos los efectos de la reducción de plantilla en empleados públicos en Finlandia. Se dividió en tres grupos, ninguna reducción media, menos del 18% de los empleados se despidieron y gran reducción, más del 18% de la plantilla se despidió. En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, tenemos una duplicación del riesgo en los que se mantenían sus puestos. Un estudio entre 22.000 empleados públicos, es decir, los resultados son significativos. Es decir, duplicación del riesgo en los departamentos donde la reducción era amplia, o sea, dentro de los que mantenían su puesto de trabajo. Esto, pues, nos da que pensar. En resumidas cuentas, este y otros estudios muestran que los cambios drásticos en el mercado laboral pueden tener efectos drásticos en la salud de los trabajadores. Los empleados experimentan pérdida de control, menos autonomía, pérdida de apoyo social, de colegas y supervisores, pérdida de sentido, pérdida de perspectivas, pérdida de recompensa en las carreras, en los salarios, es decir, pierden las cualidades inherentes al trabajo. Y como resultado sufren mayor estrés, más incertidumbre y aumento de la morbilidad y mortalidad. El siguiente tema es un tema muy candente en la investigación internacional. Es el tema de la justicia en el trabajo y un número cada vez mayor de estudios de diferentes
países muestran que la injusticia puede afectar negativamente la salud de los trabajadores. Primero, ¿cuál es la justicia en el puesto de trabajo? Hay diferentes dimensiones de la justicia en el puesto de trabajo. Hay que entender que la justicia no es solo distributiva. Es un tipo de justicia. Significa que los bienes y los salarios se distribuyen de forma justa entre los trabajadores. Cuando investigamos este tema, se descubre que los trabajadores tienen incluso más interés en los procedimientos, es decir, los procesos son importantes. Se trata de los procedimientos que se aplican en el puesto de trabajo. Y la pregunta es, ¿estos procedimientos son justos o no? Incluso si la distribución es justa, van a tener problemas en el caso de que los procedimientos no lo sean. Luego tenemos la justicia interactiva, que es por una parte es interpersonal, y aquí cabe preguntarse si todos los empleados son tratados con respeto por sus superiores. Y luego también está la justicia informativa. Obtenemos suficiente información relevante sobre el procedimiento que se aplica en el puesto de trabajo. Si examinamos los estudios sobre la justicia, vemos que todos esos factores son importantes para la salud y el bienestar de los trabajadores. En Dinamarca hemos realizado un estudio nacional sobre la justicia en el puesto de trabajo, basándonos en 3.500 empleados y tenemos una muestra representativa. Y aquí hemos visto un vínculo estrecho entre el nivel de justicia percibida en el lugar de trabajo y el estrés. Los que experimentaban un nivel más bajo de justicia tenían un estrés más alto. A la izquierda ven 32 puntos. Y donde el nivel de justicia era más alto, el nivel de estrés era más bajo. A la izquierda ven un valor medio de 19 puntos. Es decir, hay una diferencia clara entre los empleados que sufren un nivel bajo de justicia y aquellos que experimentan uno más alto. Estos son los resultados de nuestro finlandés, donde los investigadores examinan dos tipos de justicia. Por una parte, el respeto es un poco como la justicia interpersonal y luego la justicia de procedimiento. Y se descubrió que ambos tipos de justicia estaban asociados con el riesgo de desarrollo de una depresión diagnosticada por un médico. Los empleados que no se trataban con respeto y los empleados que sufrían un nivel bajo en los procedimientos en cuanto a la justicia, pues tenían un riesgo elevado de desarrollo de depresión. Y en estos casos eran depresiones diagnosticadas por un médico. El resultado indica que la injusticia es dañina para la salud mental de los empleados. Y el mismo tema fue objeto de un estudio británico llevado a cabo en funcionarios. Para mujeres y hombres, la salud mental era inferior si el empleado sufría de injusticia. En cuanto al procedimiento, es decir, justicia en cuanto al trato, tanto para las mujeres como para los hombres, el riesgo de enfermedad mental era un 60% más alto cuando no se les trataba con justicia. Luego, un estudio finlandés muestra que aquellos que son tratados con injusticia tienen un aumento del ausentismo. En el caso de los hombres un 57%, en el caso de mujeres 23%. Es decir, si se les trata de forma injusta, pues aumentan sus bajas, su absentismo. También la injusticia está relacionada con un elevado riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades. Es decir, los empleadores que tratan con injusticia a sus empleados pagan un alto precio. Por lo tanto, es económicamente rentable tratar con justicia a los empleados.
ninguna persona quiere ser tratada con discriminación. El respeto es una necesidad básica incluso en el puesto de trabajo. El siguiente tema es la nueva fatiga. Se denomina así un concepto que se ha desarrollado hace poco. En los tiempos de mis abuelos, la fatiga era buena porque uno estaba cansado después de una jornada laboral y dormía bien por la noche. Pero ahora lo interesante es que la gente que está fatigada no puede dormir, necesita dormir pero no puede. Y la fatiga y el insomnio pues forman un círculo vicioso. Este es el desarrollo de la fatiga en la población sueca desde el 86 hasta el 2001. Hace algunos años los dolores de espalda eran el síntoma número uno, pero ahora los problemas de sueño han aumentado y la fatiga también. La fatiga era el primer problema y la angustia y el síntoma de sentirse quemado son importantes para la prejubilación, también para el absentismo. Y luego también antes eran problemas musculares que eran motivos para el absentismo y la prejubilación, y ahora son problemas psicológicos que desempeñan el primer papel. Y en otros países también hasta el caso, bueno, todavía se habla mucho de anomalías, desórdenes musculares. Estos son los resultados PUMA. Aquí vemos las relaciones del síndrome del quemado y la insomnia. El insomnio. Eso fue Karolinska que llevó a cabo este estudio. Cuanto mayor el síndrome de estar quemado, mayor problema de insomnio. Se duplica. Y los desórdenes de insomnio pues son dificultad de dormirse, despertarse muchas veces durante la noche y despertarse demasiado temprano por la mañana. Lo que estamos describiendo ahí, bueno, cuanto más cansado uno está, más tiene que dormir, y los que tienen que dormir bien no pueden, y luego pues uno se cansa más y mayor es insomnio. Digamos un círculo vicioso. Aquí en esta diapositiva vemos la relación entre estar quemado y el absentismo. Aquí tenemos una relación del doble entre los quemados y las ausencias que los que tienen un síndrome de estar quemado bajo. Si muchos empleados se sienten quemados, pues van a tener un nivel de absentismo laboral mucho más elevado. El síndrome de estar quemado también algo que está relacionado con el consumo de analgésicos. Si tenemos un alto nivel de quemados, la probabilidad de utilizar analgésicos es 6 veces más elevada. Estamos hablando de la utilización de medicamentos para combatir el dolor en la última semana. Es decir, estas personas utilizan estos medicamentos cada semana. Es decir, tenemos una gran diferencia, es decir, más de 1 de 3 trabajadores utiliza analgésicos varias veces a la semana. Es decir, eso demuestra la validez de las preguntas en el cuestionario. Hay un aumento espectacular del uso de medicamentos. Y el agotamiento y la fatiga no solo tienen que ver con insomnio y el abuso de medicamentos, sino también tenemos un alto nivel de agotamiento, lo mismo que el síndrome de estar quemado, y eso provoca enfermedades del corazón. Más de 3.000 trabajadores holandeses fueron objeto de este estudio durante 10 años en Maastricht. Y este estudio de Dinamarca muestra que el agotamiento, la fatiga
fatiga no solamente tiene incidencia en las enfermedades del corazón, en rojo, la isquemia, sino también está relacionada con la mortalidad de los empleados. Aquellos que tienen altos niveles de agotamiento tienen un aumento de un 60% de la mortalidad en un periodo de 6 años. Y esto incluye a casi 10.000 personas del área de Copenhague. Es decir, el agotamiento no solamente conduce a insomnio, sino también aumenta la mortalidad de los trabajadores. Aquí tenemos un estudio alemán de 2 síntomas de problemas de insomnio que están relacionados con el infarto de miocardio. Es decir, uno se despierta muy temprano, eso es un síntoma, y luego las dificultades para mantener el sueño. En ambos grupos tenemos un elevado riesgo de infartos de miocardio. En aquellos que se despiertan muy temprano tenemos un riesgo de 4 veces más, y en los que no concilian el sueño más del doble. Todo ello está relacionado con problemas de sueño y está relacionado con enfermedades coronarias y incluso la mortalidad. Esto es un estudio americano. Estamos dejando un poco del mercado laboral. Es un estudio realizado en amas de casa en la pequeña población de Framingham en el este de los Estados Unidos. Y aquí se hizo un seguimiento durante 20 años de estas amas de casa. Tenemos tensión, síntomas de ansiedad y dificultad para conciliar el sueño. Esto tenía una estrecha relación con enfermedades coronarias en estas mujeres, es decir, la dificultad de conciliar el sueño aumentaba en 3 veces el riesgo de enfermedades del corazón. Y no solo es importante la calidad del sueño, sino también la duración del sueño. Y en este estudio realizado entre enfermeras americanas, muy amplio, más de 70.000 enfermeras fueron objeto de estudio. En este caso, el mejor número de sueño es 7 horas. No sé por qué hay estas tijeras y las gafas aquí. Igual es un truco de Bill Gates, no sé cómo ha llegado esto aquí. A veces hago una cosa y Bill Gates hace otra cosa con mis presentaciones de PowerPoint. Bueno, pierdo el control ahí. Pero bueno, no son tijeras, significa 5 o menos horas, y no son gafas, sino significa 9 horas o más. En todo caso, lo adecuado sería dormir 7 u 8 horas por noche, si posible. Y lugo tenemos la calidad del sueño y luego la duración del sueño. Y ambos están relacionados con el riesgo de enfermedades del corazón. Desafortunadamente, en las modernas sociedades, no sé cómo es el caso de España, pero supongo que aquí tienen el mismo problema. La gente duerme cada vez menos, porque vivimos en una sociedad de 24 horas al día. Hay mucha gente que piensa que deberíamos estar despiertos para gastar dinero, y eso, claro, es una amenaza para los empleados. Tal vez esa sea una de las razones por las que los trabajadores de turnos tienen en alto riesgo de infartos miocardio. Duermen demasiado poco y su calidad de sueño también es más baja. Los japoneses son famosos como algunos por trabajar duro y durante muchas horas. Aquí en estudios vemos que los trabajadores que trabajan más de 60 días, 2 o más días con pocas horas de sueño, duplican su riesgo de enfermedades del corazón. También tenemos los riesgos habituales: colesterol, alta tensión. En Japón tienen algo que se llama karoshi, muerte por agotamiento y trabajar demasiado.
y ahí vemos una estrecha relación entre estos patrones y la epidemia de Karoshi en Japón. El estar quemado y el agotamiento no solo es un riesgo para la salud en sí mismo, sino también provoca más accidentes laborales. Este estudio de Landa muestra claramente la relación entre estar quemado y los accidentes. En altos niveles de estar quemado tienen un 16% riesgo mayor que los que de sufrir accidentes laborales que los que tienen un bajo nivel, que tienen un riesgo de 4%. Si la gente está cansada o quemada, pues no presta tanta atención a los riesgos en el trabajo. Lo mismo ocurre con el tráfico. Muchos accidentes de tráfico se deben a que los conductores están cansados o que se duermen al volante. Es decir, eso es un importante riesgo, factor de riesgo para accidentes. Esta diapositiva muestra la nueva fatiga. A la izquierda tenemos muchas características del modelo de trabajo, tonicidad, largas jornadas, ritmo de trabajo elevado, conflictos, acoso, etcétera, y luego tenemos la fatiga, estar quemado, el estrés, abandono, depresión, etcétera, problemas de sueño. Y todo ello influye en el aumento de enfermedades cardiovasculares y accidentes. Una de las características de la vida moderna es la incorporación de la mujer en el trabajo. Si tienen familia y un trabajo a pleno completo, pues habrá conflictos. No puede estar uno en el mismo lugar en el mismo tiempo. Una mujer me dijo muchas veces me voy del trabajo antes del tiempo para llegar a casa demasiado tarde. Esa es un poco la situación que sufren muchos padres. En un estudio realizado en 2005 sobre factores psicosociales en Dinamarca, vemos la percepción del conflicto trabajo-familia y los días de absentismo. Cuanto mayor conflicto trabajo-familia hay, tanto más la ausencia, entre 5 y 12 días en el caso de las mujeres, pero en el caso de los hombres no hay ninguna asociación. Parece que los hombres quieren sustraerse a los problemas de la familia en casa y van al trabajo y las mujeres se ocupan de los problemas en casa. Es por lo menos como los hombres daneses tratan de resolver este conflicto en casa, es decir, escapan. Aquí en España será diferente, me imagino. No sé por qué se ríen. Es interesante ver que en ambos sexos había una asociación clara entre el conflicto trabajo-familia y el síndrome de estar quemados. En el caso de las mujeres es 2 veces más elevado. Si uno está cansado tiene más conflicto y si uno tiene más conflicto uno está más cansado. Es decir, el conflicto trabajo-familia se trata de 2 aspectos, tiempo y energía. Para la gente moderna es difícil tener suficiente tiempo para ambos mundos, tanto para el trabajo como para la familia. Normalmente el mundo laboral gana este conflicto. Cuando se le pregunta a la gente en los cuestionarios, establece su prioridad en la familia. Pero luego, de hecho, la prioridad se le da a la empresa. Es decir, hay un poco de divergencia entre lo que la gente dice y hace. Hay un estudio sueco donde Christian Aukener se ocupó de mujeres pacientes con problemas cardiovasculares. Ahí se trata de ver si sufrían otro infarto. El estrés en casa era mucho más elevado que en el trabajo.
si había estrés marital, el riesgo se elevaba en 3 veces. En teoría, los maridos deberían ayudarles, pero en la práctica les daban más estrés y les provocaban otro infarto. Y aquí vemos una situación holística entre el mundo del trabajo y el mundo de la familia. Es decir, tenemos que ocuparnos tanto del mundo familiar como del mundo laboral. Aquí tenemos un estudio muy amplio, internacional, Interpart, pacientes coronarios de 52 países. Ahí es importante el estrés laboral, pero también el estrés en el hogar. El riesgo es el doble en ambos casos. Si tienen estrés laboral y estrés en el hogar, se cuadruplica el riesgo si se multiplica el estrés laboral por el estrés en el hogar, en comparación con aquellos que no tienen estrés. Eso es un tema importante para Europa. Si no podemos resolver este conflicto, vamos a tener demasiado pocos niños, particularmente en Italia, Grecia y España y otros países del área mediterránea tenemos este problema. Y si tenemos demasiado pocos niños, vamos a tener problemas con el envejecimiento de la población en los próximos años. Vamos a provocar una crisis demográfica en nuestros países. Y no es un consuelo que los japoneses incluso tienen un rendimiento peor, incluso en cuanto a la natalidad. Peores incluso que Grecia, Italia y España. Habrá una crisis mayor si no conseguimos conciliar la vida laboral con la vida familiar. Ahora, algunas observaciones con respecto a COPSOC, el cuestionario de Copenhague sobre los aspectos psicosociales. Bueno, no debería mencionarlo ni siquiera, porque en Barcelona tenemos este grupo tan estupendo de islas que utiliza ese cuestionario mucho mejor que nosotros. Tenemos COPSOC en 25 países y tenemos interés con respecto a este cuestionario en 50 países. Y por lo tanto, hemos creado una red mundial de gente que utiliza este cuestionario y nos felicitamos porque el grupo de Barcelona sea tan activo. El concepto de COPSOC se desglosa en 3 niveles. Tenemos 3 versiones: un largo cuestionario para la investigación, luego de mediana alcance para las estructuras de trabajo y profesionales de salud y luego para los centros de trabajo. Y todos estos niveles se engloban en el superior. El concepto se basa en la filosofía de la capacitación de los trabajadores y de los centros de trabajo. La idea es que los factores psicosociales no son tan complicados como la gente piensa. Si tienen un buen instrumento, pueden establecer un mapa de los factores psicosociales en su centro de trabajo, y si tienen un buen mapa, pues tienen altas posibilidades de alcanzar el propósito. Y es innegable que si disponemos de buenos instrumentos, los resultados van a ser mejores. Y esa es la experiencia que hemos tenido en todo el mundo. Y es importante que el instrumento se base sobre una teoría. No hay nada tan práctico como una buena teoría. El instrumento no se basa en una teoría específica, sino en varias teorías sobre los factores psicosociales en el centro de trabajo. Eso es un poco la base sobre la que trabajamos. Y aquí vemos los propósitos prácticos de este concepto de 3 niveles. En Dinamarca hemos podido comprobar que los que utilizan COPSOC cambian su lenguaje para hablar de factores psicosociales. Antes habla de estrés, altas exigencias y estar quemado. Eso eran los 3 conceptos. Ahora
se habla de exigencias emocionales, conflictos, trabajo, familia, conflictos de roles, el significado del trabajo, las posibilidades de desarrollo, las demandas corporativas, etc. Es decir, podemos hablar de condiciones de trabajo de una forma mucho más matizada que antes. Y esto significa que hay muchos tipos de martillos y de clavos diferentes para clavar bien los diferentes aspectos psicosociales. COPSOC se ha utilizado para establecer encuestas nacionales sobre el entorno psicosocial. 2 veces en Dinamarca hay un estudio del 97, la dimensión de la autonomía e influencia en el trabajo. En amarillo están los que están en la media, en verde están los que tienen una alta influencia y en rojo los que no tienen influencia. Por ejemplo, en la industria alimenticia, los conductores y los limpiadores tienen poca influencia. COPSOC también puede utilizarse para elaborar perfiles de trabajos. Trabajadores en la industria alimentaria tienen poco apoyo social, poca influencia. Eso es un poco el peor caso. La mayoría de los trabajos en nuestro país tienen una mezcla entre verde, rojo y amarillo. Y bueno, ahí tenemos la posibilidad de mejorar. COPSOC también se puede utilizar para establecer un mapa de un centro de trabajo, 6 departamentos diferentes. Aquí se trata de influencia en el trabajo. En A y B los trabajadores tienen ninguna influencia, mientras en C y F tienen alta influencia en el trabajo. Y aquí la empresa trató de realizar esfuerzos para aumentar la influencia en los departamentos A y B. Y en ese sentido, COPSOC puede utilizarse para establecer prioridades en la empresa. También hemos utilizado este cuestionario para hacer un seguimiento de los diferentes factores a lo largo del tiempo, por ejemplo, conductas defensivas. Y también hemos visto, conductas ofensivas. Hemos visto que ha aumentado la conducta ofensiva. Violencia, acoso sexual, etcétera. Entre 28 y 61% solo en 8 años. Y también es una situación preocupante en nuestro país. En Dinamarca, COPSOC es el instrumento oficial y nacional para medir los factores psicosociales. También se puede utilizar para hacer un seguimiento del entorno laboral en empresas individuales. Ahora ya se utiliza por segunda o tercera vez y es interesante ver cuál es la evolución en las grandes compañías a lo largo del tiempo. Cuando la gente pregunta el Instituto Dinamarca ¿qué es un trabajo bueno? Entonces utilizamos las 6 pepitas de oro. Un buen trabajo es un trabajo con alto nivel de influencia, alto nivel de sentido, alta predictibilidad, lo que pasa dentro de los continuos, con apoyo social, recompensas adecuadas, reconocimiento, apreciación, promoción en la carrera y salario, y luego las exigencias adecuadas, ni demasiado altas ni demasiado bajas. Y en este tipo de trabajo los trabajadores tendrán buena salud y poco nivel de absentismo. Estas son las 6 pepitas de oro, como las llamamos. Es decir, la situación en Dinamarca con respecto a los factores psicosociales se muestra en esta diapositiva. Yo no leo muy bien el español, pero voy a intentar encontrar la diapositiva danesa. Los factores psicosociales son prioritarios para el gobierno. Entre 2005 y 2005 se prevé una mejora del 5% gracias a COPSOC y también serán obligatorias las evoluciones en los lugares de trabajo y luego las empresas en el mercado laboral establecen una alta prioridad en cuanto a los factores psicosociales.
y la investigación en este campo tiene la más alta prioridad. COP se utiliza en miles de centros de trabajo en el sector público y privado. Este es un poco el estado de las cosas en Dinamarca. Ahora, para finalizar, algunas observaciones sobre la situación europea. Estamos en una economía globalizada, entonces es más importante entender la situación internacional. En Europa todavía vemos grandes diferencias entre los diferentes países, pero hay algunas tendencias comunes. Alguna de la tendencia común es un aumento del ritmo de trabajo y presión temporal. España figura ahí, y Dinamarca. España está también, y también Alemania y otros países. En Dinamarca, Alemania, España, la imagen es clara. Durante este periodo el ritmo de trabajo ha aumentado, la intensidad de trabajo. Y esto fue un estudio llevado a cabo en 15 Estados miembros. Tenemos la media abajo. Puede haber diferencias en cuanto al patrón de diferentes países, pero las tendencias generales son comunes. Los trabajadores notan en su alma, en su cuerpo, la globalización. Aquí vemos los plazos restringidos. Esto es algo que afecta más a los trabajos no manuales y el ritmo elevado en cuanto a los trabajadores manuales. Tenemos una presión temporal que va en aumento en ambos casos. Y en ese sentido es importante que tengamos datos internacionales para que podamos documentar estas tendencias tan poco saludables en el entorno laboral. En cuanto a los estudios nacionales, también vemos datos que permiten una comparación. Esa es la satisfacción en el trabajo en Europa Occidental. Dinamarca e Irlanda tienen los niveles más altos, mientras que Grecia, Portugal, España están a la cola. Esos son datos del 2001. Y aquí tenemos un estudio sobre la autonomía, la influencia en el trabajo. Dinamarca, Suecia y Noruega parecen tener los niveles más elevados de influencia. Los países escandinavos, junto con los Países Bajos, tienen una tradición en cuanto a la influencia del trabajador en su trabajo para que pueda tomar decisiones autónomas, mayor nivel de satisfacción en el trabajo, mayor nivel de salud, pero también mayor productividad. Estas economías son de las más productivas, más competitivas en el contexto internacional, a pesar de los altos impuestos, los altos costos productivos, y tenemos incluso necesidad de importar mano de obra, es decir, tenemos un alto grado de empleo. Ahora paso a la última diapositiva. Las conclusiones: los factores psicosociales tienen una gran influencia en la salud, el ausentismo, la motivación, las enfermedades y la mortalidad. No son factores blandos, sino tienen consecuencias claras. Y en segundo lugar, los factores psicosociales pueden medirse con instrumentos simples que garanticen una alta calidad, y el entorno psicosocial en el trabajo puede mejorarse con un esfuerzo sistemático y a largo plazo por parte de las empresas y las autoridades. Muchas gracias.